Estamos viendo ahora, me toca el 2 Corintios capítulo 10. ¿Amén? Amén. Capítulo 10. Y bueno, déjeme, como ustedes conversamos ahí con la hermana Denise estos días ahí en la cocina. ¿Cómo es Pablo? A veces Pablo lo amamos a Pablo porque le seguimos, ¿cierto? Y como Pablo es y todo, pero hay veces nos entra con Pablo una pequeña rabia, ¿no es cierto? Porque cambia, a veces va cambiando. Y sabemos que es una carta, ¿no es cierto? Y por ser una carta va cambiando, porque recordemos que muchas veces Pablo escribió incluso dentro de la cárcel. Entonces, hay que entender también por ese lugar también de Pablo, ¿no es cierto? Y bueno, de 2 Corintios, versículo 1, versículo 9, como que sigue un ritmo Pablo, ¿no es cierto? Como que Pablo es más cariñoso, como que Pablo habla del amor, ¿no es cierto? De la coinonía, etcétera, etcétera, pero después encontramos un capítulo 10 y nos cambia a Pablo. Ya lo mismo Pablo amoroso que teníamos del 1 al 9. Sino que Pablo ya cambia y se pone un poquito con más gruñón, por decirlo de una forma, para que vamos entendiendo, ¿no es cierto? Y esto va escalando, o sea, el capítulo 10 mejor no es tanto, pero el 11, el 12 y el 13, Pablo ya se pone una forma distinta, que como que sorprende, porque, bueno, uno pensaría que si la carta hubiese terminado en el capítulo 9, ¿no es cierto? En el versículo 15, donde dice, gracias a Dios por su don inefable. Mire qué lindo. Y ahí hubiésemos dicho, punto final, y terminó 2 Corintios. Y no pasaba nada, ¿no es cierto? Y hasta ahí cuando se llevaba la carta. Pero luego lo encontramos con estos tres, del versículo 10 al 13, ¿no es cierto? Que Pablo cambia su actitud y nos cambian a Pablo. ¿Amén? Amén. Ahora vamos a ver por qué. ¿Amén? Amén. Digamos como título, Pablo defiende su ministerio. Ahora, hay muchos que creen, según estuve viendo, ¿se acuerdan ustedes de la carta severa? Hay muchos que piensan, o muchos comentaristas bíblicos que piensan que posiblemente estos últimos versículos del día 13 podría ser, y yo tengo que decirlo, yo no lo creo, pero tengo que decirlo porque usted el día de mañana también lo puede escuchar por ahí, ¿no es cierto? Y va a decir, hermano Jorge no dijo esta parte. Bueno, te la estoy diciendo. Algunos piensan que podría llegar a ser la carta severa, que alguien la tomó y la colocó en los últimos capítulos de 2 Corintios del 10 al 13. Algunos piensan eso. Yo, en lo personal, no lo pienso. ¿Ya? Y después vamos a ver por qué. Bien. Dicho esto, vamos a pasar por el versículo 1, donde dice, yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy, osado para con vosotros. Yo, Pablo, pronombre personal, enfático, ¿no es cierto? Yo, Pablo. Así encontramos que comienza el versículo 10. Yo, Pablo. O sea, nos anda con rodeo. O sea, ahí ya sabemos y damos por enterado que Pablo ya empieza ya medio firme, ¿no es cierto? Ahí como entero. Así, yo, Pablo. La mejor interpretación considera 2 Corintios como una carta unificada. En el capítulo del 1 al 9 iban dirigidos a la mayoría compuesta por los que se habían arrepentido. Y esa es una versión, una teoría que yo por lo menos tomo, ¿no es cierto? Que del 1 al 9 era dirigida para los que se habían arrepentido, y del capítulo 10 al 13 a la minoría que seguía bajo la influencia de los falsos maestros. Por eso encontramos o también puede ser una recapitulación, ¿no es cierto? Que Pablo puede haber dicho, yo lo amo, yo los quiero, que bueno que me han arrepentido, pero a los que no se lo hicieron, yo les digo que, y ahí empezamos con yo, Pablo, y empezamos con el capítulo del 10 hasta el capítulo 13. ¿Ya? No existe evidencia histórica de que los capítulos 10 al 13 hubieran circulado como una carta aparte. O sea, como dije recién, algunos piensan que puede haber sido una carta distinta, porque la verdad que hay una diferencia, ¿no es cierto? Y es bueno que a lo mejor me aparté un poco del tema de cuanto a los versículos, pero es bueno para entender esa parte de dónde sale el versículo 10 y 13, porque se aparta tanto del 1 al 9, ¿no es cierto?
pero no hay evidencia histórica de que los capítulos 10 al 13 hubieran sido circulados como una carta aparte. O sea, pero sí yo me quedo con la parte de que como había algunos corintios que no se habían arrepentido, la mayoría se arrepintió, ¿no es cierto? Tito llegó con buenas noticias de Pablo. Y le dijo, sí, se arrepintieron después de la carta severa y todo eso. Está bien. Pero también había algunos que no se habían arrepentido. Entonces, a ellos, Pablo posiblemente le haya dirigido, ¿no es cierto?, del capítulo 10 al versículo 13. Versículo 1 nos habla de la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Ya? Afirmaba su autoridad apostólica en una manera semejante a Cristo, con paciencia y bondad. Sus enemigos lo acusaban de solo estar representado un papel. Era osado y duro en cartas, pero débil y despreciable en persona. En el versículo 10 lo dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, seguimos, ¿no es cierto?, con los falsos maestros, los falsos apóstoles, ¿no es cierto?, que le acusaban a Pablo. Y lo acusaban, ¿no es cierto?, a dejarlo mal. Si esa es la idea, dejarlo mal y que aquellos que lo seguían no lo siguieran. Porque los falsos maestros querían entregar, ¿no es cierto?, o querían poner en la iglesia sus doctrinas del mundo, ¿no es cierto?, y así también alcanzar o quitar, robarle, ¿no es cierto?, también a los corintios, su dinero. No solo, y robarle su dinero y robar el corazón, ¿no es cierto?, de Pablo. Porque ellos debían amar a Pablo. Si Pablo fue el que llegó con el mensaje, ¿no es cierto?, Pablo fue el que llegó, pero ya los falsos maestros están haciendo que olvidaran a Pablo y que prácticamente lo odiaran y dejaban mal a Pablo en todo. Y lo acusaban de que Pablo por carta era muy hombre. Por carta era muy severo, era muy duro por carta. Pero en persona, humilde. Pero no de esa humildad buena, sino que decían que era muy humilde, que no tenía, que Pablo no tenía voz, que Pablo no tenía una estatura, que Pablo a lo mejor tampoco era de hermoso parecer, ¿no es cierto? Porque ellos sí lo eran, porque ellos lo decían, ¿no es cierto? Porque ellos lo decían. Porque ellos decían, pero ¿cómo Pablo puede ser un hombre de Cristo si mira cómo está Pablo? Seguramente Pablo tenía su cara, tenía cicatrices por los golpes que había recibido, ¿no es cierto? No tenía quizá, un buen semblante en el sentido de que estuvo preso, con humedad, ¿no es cierto? A veces no tenía que comer, Pablo. Entonces, era estaba como maltratado. En cambio, el apóstol, ¿no es cierto?, el falso apóstol, el falso maestro, seguramente un buen vestir, una buena estatura, ¿no es cierto? Algunos eran griegos, entonces tenían un buen bla bla, ¿no es cierto? Y se comparaban con Pablo. Y dicen, mira, ese Pablo, ¿quién es Pablo ese? Entonces, así, y lo acusaban de que Pablo era muy hombre cuando escribía, que era muy firme, pero cuando andaba solamente con el lápiz y con el papel, porque en persona no se atrevía a decir todo lo que hacía. Esa era una acusación que así le hacían a Pablo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente, contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, Pablo está recibiendo un trato injusto. Pablo quería otra cosa, ¿no es cierto?, de los corintios. Porque Pablo amaba a los corintios y quería que este amor fuera recíproco, o sea, que también ellos amaran a Pablo. Y pese al trato injusto, ¿no es cierto?, Pablo tenía una actitud humilde frente a ellos. Ahorita se puede buscar en Mateo 5:5. Una persona mansa no es amargada ni iracunda y no procura vengarse a hacer agravio. O sea, Pablo está haciendo todo tipo de agravio, pero Pablo no quería llegar a Corintio a vengarse de ellos, a retarlo en persona. Ya lo hacía por carta. No encontraba que fuese necesario, más encima hacerlo en persona. ¿No es cierto, mi hermanita? Amén. Mateo 5:5. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén. Manso. Ternura. Esto es similar en significado a mansedumbre. Al aplicarse a alguien en posición de autoridad, se refiere a
clemencia, o sea, a compasión. ¿Amén? Amén. Porque una persona juzga o castiga a otra. Ejemplo, la clemencia de un juez. O sea, Pablo también era clemente, ¿no es cierto? Tenía compasión también por los corintios. Entonces la idea de Pablo no era, si bien es cierto, era fuerte en carta, pero no quería llegar allá y ser fuerte también en persona. Pero Pablo decía, si tengo que hacerlo, si ustedes quieren que yo sea fuerte, yo voy a ser fuerte. Si eso es lo que ustedes quieren. O sea, Pablo tampoco tenía problema, ¿no es cierto?, en hacerlo. O sea, una persona que se abstenga de hacer represalia, así tenga derecho o poder para hacerlo. Pablo tenía todo el derecho y el poder para hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué tenía derecho? Porque Pablo le había predicado, ¿no es cierto?, y había llevado el Evangelio a Corinto. Pablo, de parte del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y tenía todo el poder también porque tenía el respaldo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenía el derecho y también tenía, ¿no es cierto?, el poder. Amén. Y me acuerdo, y no podemos dejar de hablar también del Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, ¿no es cierto?, que también fue manso y también tuvo ternura, compasión. Amén. Y eso es lo que Pablo está reflejando. O sea, Pablo siguió el ejemplo de Jesucristo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros ante una dificultad, una pelea que podamos tener, ¿no es cierto?, una discusión. No podemos ser airados, sino que también debemos tener mansedumbre y ternura. Y Jesucristo también tenía todo el poder, hermano. ¿Se recuerda usted que el Señor tenía poder para detener los vientos, ¿no es cierto?, sacarlo para que los enfermos se sanaran, ¿no es cierto?, resucitar muertos, sacar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imagina que Jesucristo venía a la tierra sin mansedumbre y sin ternura? Mm. Que nosotros, Señor Jesucristo que nos conoce, y nosotros cómo no lo haríamos si ante un pecado, si tenemos un pecado, Señor Jesús nos ve, nos dice, tú pecaste, entonces te elimino. ¿Él tiene el derecho para hacerlo? Sí. ¿Él tiene el poder para hacerlo? Sí. También. Pero no lo hace. ¿Por qué? Amén. Porque vino también con mansedumbre y con ternura, Amén. con amor. Con amor. Entonces, es importante esa parte, ¿no es cierto?, que nosotros podamos y ver esa clemencia que tiene el Señor también con nosotros, hermano. Y lo mismo hacía Pablo. Yo puedo ir para allá y yo también tengo poder, tengo el derecho, pero no lo hago porque la enseñanza de Pablo era de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Tenemos clemencia, tenemos ternura ante algún evento? Ayúdanos, Señor. Amén. Yo siempre me ha pasado y me ha puesto a pensar, porque de todo hay que sacar enseñanza. Y justo viene, como yo creo, como anillo al de ahora. Porque yo decía, ¿pero en qué momento lo puedo decir? Y ahora yo creo que puedo decirlo. Pero acá usted está sentado ahí en su living, en su comedor, ¿no es cierto?, y anda una mosca. ¿Se ha fijado esas mosquitas que andan y se pasean por ahí y se pasean y uno la mira? ¿Qué es lo primero que hace usted? Toma el matamosca, toma un paño, ¿no es cierto?, o estas paletas que son como con corriente, ¿no es cierto?, y ¡pah!, y la mata. Imagínense nosotros, hermano, con el Señor. Ahí está el matamosca, mi hermana. Imagínense nosotros con el Señor. No somos como una mosca también al lado del Señor, hermano. Pecamos. Y ese pero es pecado. Y andamos. Y el Señor podría ser así. Y ahí quedamos. ¿No es cierto? Pero el Señor tiene ternura. A diferencia Amén. nuestra. ¿Amén? Sí, Señor. Mire, nosotros no somos capaces de perdonar a una mosquita. Pero sí le pedimos al Señor que nos perdone a nosotros. Para Amén. reflexionar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Podríamos ir en el versículo 1. El versículo 1 es más lento porque estamos como explicando un poco el cambio entre el 9 y el 10, pero ya estoy terminando el versículo 1. Humilde estoy, osado para con vosotros. Pablo empleó el sarcasmo, aunque mi hermana dice, sarcasmo no, dijo el otro día, pero yo creo que a medida que he ido viendo, yo encuentro que sí, o sea, analicemos lo que es la palabra sarcasmo, ¿cierto? Un poco de ironía, un poco de hacer sentir mal al otro,
Y Pablo no que le gustaba gozar haciendo eso, no, pero de cierta forma sí, ¿no es cierto? Hacía sentir mal al otro en cuanto, porque los otros se creían superiores, los otros se creían hijo de Dios, no siéndolo, los otros se creían estar en la verdad, no siéndolo. Y yo hubo esta palabra y me acordé de mi hermana, y dije, oh, mi hermana me va a retar, pero estuve viendo algunos ciertos, algunos comentarios y sí, muchos dicen que Pablo usó, bueno, no voy a decir sarcasmo, voy a decir sarcasmito, ¿no? Un chiquitito, para reiterar otra característica de la acusación de los corintios en su contra. Estos lamentablemente confundieron su ternura y mansedumbre con debilidad. Eso pasó. Pablo tenía ternura, tenía mansedumbre, lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se tomaron los falsos maestros, los falsos apóstoles, ¿no es cierto? Y lo confundieron eso con debilidad. Pablo es débil. Mira, Pablo no tiene apoyo, Pablo está solo. Pablo no tiene un respaldo, Pablo habla mal. A lo mejor Pablo, como me pasó a mí recién, como que tartamudea un poco, como que se pone nervioso, como que Pablo no tiene esta impronta que tenemos nosotros. Así se trataban al apóstol. Porque confundían, ¿no es cierto?, su ternura y mansedumbre con debilidad. Además lo acusaron de cobarde y de ser franco con ellos, solo por escrito y desde una distancia segura. O sea, además lo trataban de cobarde. El cobarde, mira, si por carta te va a decir un montón de cosas. Es como lo que está ahora en redes sociales. ¿Se ha fijado que las redes sociales, y ponen, y ven, pues, y ven, y amenazan y todo? Pero frente a frente no pasa nada. Pablo era muy capaz de hacer confrontación franca y denodada. Gálatas 2:11. A ver, hermano Andrea. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Amén. Entonces, resistió al apóstol. Al apóstol, hermano. ¿No es cierto? Pablo y Pedro cara a cara. Entonces, Pablo podía tener una confrontación cara a cara con alguien, sí. Fue con el apóstol. Y el mismo Pablo decía que era el más pequeño de todos, que era el abortivo. Entonces tenía que, igual, de cierta forma, miraba a los otros apóstoles, Pablo lo miraba hacia arriba. ¿No es cierto? Lo miraba y decía, pero cuando tenía que confrontarlo, lo confrontó. No dijo, no, que es Pedro, así que como es Pedro, yo no puedo confrontarlo, yo mejor, a él le voy a mandar carta, pero no lo voy a confrontar. No, lo confrontó cara a cara. Bendito el nombre del Señor. ¿Tenía valor? Sí tenía valor. ¿Era valiente? Sí. Era valiente. Sí. Pero también tenía ternura. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pero como quería ahorrarle esto a los corintios, segunda Corintios 1:23, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Amén. O sea, por ser indulgente, o sea, por no querer ir y confrontarlo, digamos, ir y de esta forma como cantársela en su cara. Prefiero esperar, prefiero mandarle carta. O sea, también había sabiduría ahí. Amén. A veces estamos en una discusión, estamos en una pelea y vamos al choque de nuevo. No, a veces hay que dejar pasar un tiempo. Amén. Que se calme un poquito, ¿no es cierto? Y después entrar con una palabra, pero suavizada, ¿no es cierto? Eso es sabiduría. El apóstol rogó a la minoría rebelde que no lo obligara a confrontarlos con franqueza, algo que estaba dispuesto a hacer si era necesario, tal como se lo advirtió. Y no era una amenaza, ¿amén? No era una amenaza. No, si ustedes no me hacen caso, yo voy para allá y voy... No era una amenaza, sino que era una advertencia. El versículo 3 nos dice, y ahora sí estoy en 2 Corintios, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los opositores de Pablo en Corintio lo acusaron de andar en la carne, en un sentido moral. El apóstol aprovechó esto para afirmar que se andaba en la carne en sentido físico, porque a pesar de que poseía el poder y la autoridad de un apóstol de Jesucristo, era un ser humano real. O sea, dicen que ando en la carne, sí, yo ando en la carne, porque soy de carne y hueso, soy real, estoy en este mundo, ¿no es cierto? Lo dijo Pablo. Amén.
Ustedes me acusan de esto, que ando en la carne, sí, ando en la carne. Pues aunque andamos en la carne, ¿ves? No, él no dijo yo no ando en la carne, ustedes sí, no, andamos en la carne, dijo Pablo, todos. No negó esto que le decían ellos. Porque las armas de nuestra milicia no son las carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, dice el versículo 4. Sí, ando en la carne, sí, pero mis armas no son de la carne. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Mis armas no son de aquí de terrenales. Yo no ando con el cuchillo, con la espada. No, dijo Pablo. Sino que mis armas, ¿no es cierto?, vienen de parte del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a seguir avanzando. No militamos según la carne, también dice el versículo 3. Aunque era un hombre, Pablo no peleaba la batalla espiritual por el alma de los hombres con sabiduría mundana u otras metodologías. O sea, Pablo no peleaba con armas terrenales, porque a Pablo decían, mira Pablo, no hay que escuchar a Pablo, decían los falsos. ¿No es cierto? No hay que escuchar a Pablo porque Pablo, mira, tiene la cara rara, tiene moretones, tiene rajuñón. Entonces Pablo, si hubiese tenido armas terrenales, a lo mejor se hubiese echado un maquillaje, ¿no es cierto? Está hablando de mi cara, entonces me echo un maquillaje, me hago un buen cortito de pelo, ¿no es cierto? Está hablando de que yo me he visto mal, entonces me compro un buen ternito. Esas son armas terrenales. Aquí no estamos hablando, bueno, armas de lanza ni de espada, sino que muchas veces nos pasa eso también a nosotros, ¿no es cierto? Que a veces ocupamos armas terrenales. En la iglesia parece que me miraron feo como venía vestido, así que la próxima semana voy mejor vestido todavía. Voy a irme a las tiendas, voy a gastar harto dinero para ir mejor vestido. ¿Está Cristo ahí? No está Cristo ahí, po. No está Cristo ahí, estoy yo, ¿no es cierto? Entonces, y eso no lo hace bien. Amén. Pablo sabía que tales armas carecen de poder para liberar las almas de las fuerzas de las tinieblas. Pablo sabía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no es cierto? Lo tenía claro. Entonces sabía que yo no saco nada con golpear al hermano, con golpear o sacar o como hizo, ¿no es cierto?, Pedro cuando cortó la oreja, ¿no es cierto?, ahí cuando fueron a arrestar al Señor Jesús, ¿no es cierto?, que no fue un soldado, creo que fue uno de los sacerdotes, le cortó Marco se llama, le cortó la oreja. Entonces, eso es un arma terrenal, ¿no es cierto? Las armas, versículo 4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Puesto que la batalla es espiritual, las armas no son espadas, lanzas, ni sabiduría humana, ni artimañas. O sea, Pablo no iba a usar esas cosas. Y lo deja claro, ¿no es cierto? No estaba dentro de él usar esas cosas, sino la palabra, la oración y el poder del Espíritu. Amén. Bendito en nombre del Señor. 2 Corintios 6, 6 y 7. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra ya cimienta. ¿Eh? Eso lo dice la Escritura. Entonces, las armas no eran la espada, la lanza, ni sabiduría humana, ni la artimaña, sino la palabra, la oración y el poder del Espíritu. Versículo 4 también dice que es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. El poder de Dios obra a través de los medios de Dios para derrotar todos los engaños de Satanás, estrategias y filosofías mundanas y todo aquello que se levanta para reinar en lugar de Dios. El uso del lenguaje militar y guerrero es recurrente en Pablo. Bueno, y ahí tengo unos textos bíblicos que bueno, no lo vamos a ver ahora por tiempo, pero sí, 1 Corintios 14:8, 1 Timoteo 1:18 y 1 Timoteo 4:7, donde Pablo emplea, ¿no es cierto?, en este momento emplea un lenguaje como militar, ¿no es cierto?, y guerrero. Los cristianos no debiéramos recurrir ni a armas literales de la guerra, ni a los artilugios retóricos de la filosofía para propagar el Evangelio. O sea, nosotros como hijos de Dios, ¿no es cierto?, no debemos solo predicar esas cosas que no son verdad, o que no son de la palabra. O sea, no hay para qué hacer propagar el Evangelio con filosofía, ¿no es cierto?, o con otros temas, o
o ayudándonos de algunos mitos, algunas leyendas para poder alcanzar más personas para Cristo. No. Y Pablo no recurría tampoco a este tipo de armas. Esas son las armas del diablo, ¿no? Se requiere poder divino para destruir las fortalezas de Satanás. Los creyentes experimentan este poder al vestirse con la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18, bueno, ahí no habla, ¿cierto?, de la armadura de Dios. Entonces, los creyentes experimentan este poder al vestirse con la armadura de Dios. ¿Qué experimentamos? El poder divino para destruir la fortaleza de Satanás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Versículo 5 dice que los argumentos y toda altivez, nos habla el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los argumentos y toda altivez eran las acusaciones de los falsos maestros, no serían derribados mediante razonamientos complicados, sino por la locura del mensaje predicado. En 1 Corintios 1, 18 al 30, vamos a ver aquí, 1, 18 al 30, nos dice... Se lo leo, Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, y ahí sigue hasta el versículo 30, ¿no es cierto?, donde Pablo nos orienta a los corintios sobre esta cuestión. En el versículo 6, seguimos estudiando 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo espera que la iglesia mostrara obediencia, a no ponerse del lado de los falsos maestros, y les da tiempo para que se arrepientan, antes de que él discipline a los desobedientes. A ver, muchas veces es mejor entender lo que se nos dice antes de tener que pagar, ¿no es cierto? O antes de tener que enfrentarlo a un castigo, o antes de tener que enfrentarnos, en este caso, ¿no es cierto?, al Señor. Vendrá el tiempo del día que va a ser el día del Señor, ¿no es cierto? Amén. Y mejor estar a cuenta con Él. Así es. Mejor, ser obediente, ¿no es cierto? Y estar a cuenta con Él. El versículo 7 nos dice, miráis según la apariencia. Uno de los bandos en la iglesia de Corintio tenía la arrogancia de decir, yo soy de Cristo. O sea, algunos de los falsos, ¿no es cierto?, de los falsos apóstoles o los falsos maestros, ¿cierto?, o esos que se creían súper apóstoles en ese tiempo, decían ser de Cristo. Amén. Decían ser de Cristo. Entonces, Pablo decía, pero ¿cómo Corinto ustedes no se dan cuenta? ¿Cómo ustedes no ven? ¿Cómo ustedes no entienden? Porque decían ser de Cristo y los corintios lo seguían. ¿Cómo era posible que algunos corintios creyeran que Pablo era un apóstol falso y que los maestros falsos eran apóstoles verdaderos? A diferencia de Pablo, los falsos apóstoles no habían fundado una sola iglesia, ni sufrieron persecución por la causa de Cristo, y Pablo sí había fundado la iglesia de Corintio, sí había fundado la iglesia, y sí había sufrido por la causa de Cristo. Y lo otro, nada. Perfumadito, ¿no es cierto?, bien vestidito, estaban peinaditos, ¿no es cierto?, y decían ser seguidores de Cristo. Y no habían sufrido, como Pablo había sufrido. Y aún así, con todo esto, y sabiendo los corintios, el sufrimiento que había tenido Pablo, que Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto, y cómo Pablo también fundaba otra iglesia, ¿no es cierto?, y cómo Pablo le enseñaba y todo, y aún así decían que Pablo era falso, y los falsos maestros eran los que realmente eran de Cristo. Así muchas veces el pago de Chile, como si, ¿escuchamos cuando dices el pago de Chile? Bueno, muchas veces sí. Hay pastores que, perdonando la expresión, se sacan la mugre, ¿no es cierto?, trabajando, haciendo cosas, y muchas veces después
muchos son cambiados, muchos son olvidados, ¿no es cierto? Y así, muchas veces es así. Ahora vamos al versículo 10, del capítulo 10, del versículo 8 al 18, donde encontramos la oposición a jactancias y comparaciones vanas. En el versículo 8, 7-8, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo señala que si él se gloriaba, lo hacía para gloriarse en la autoridad que el Señor le dio. Amén. Amén. Yo no me glorío por lo que yo haya hecho, sino que me glorío, o sea, no me glorío, sino que doy la gloria a Dios. ¿No es cierto? Pablo señala que si él se gloriaba, lo hacía para gloriarse en la autoridad que el Señor le dio. Sin embargo, el propósito de la autoridad que posee no es la destrucción, sino la edificación. Lo que hacían los falsos maestros finalmente no edificaban ellos destruían. Amén. ¿Cierto? Porque no eran de Cristo. Y Pablo no, Pablo donde estaba destruido, las cosas estaban mal, estaba destruido cuando se equivocaban, cuando pecaban los corintios, ¿no es cierto? Pablo iba con palabras, con cartas, ¿no es cierto?, para edificar. El debate con los profetas falsos había forzado a Pablo a recalcar su autoridad más de lo que le interesaba hacerlo. O sea, Pablo no le gustaba decir: yo soy Pablo, a mí me mandó el Señor, yo soy un enviado del Señor. Y ahora encontramos tantos enviados del Señor, ¿no es cierto? El ungido, ahí está el ungido, y el enviado de Dios. Bueno, Pablo no le gustaba recalcar estas cosas, y Pablo sí era un legítimo enviado de Dios, ¿no es cierto? Amén. Y no lo mandó Dios en un jet privado ni a estar en los mejores hoteles, sino que, ¿cómo lo llamó Dios? Con el sufrimiento que tenía que pasar Pablo en la cárcel, solo, etcétera, etcétera, pasando frío y un montón de cosas, ¿no es cierto? Y Pablo no se gloriaba de esto, sino que Pablo decía, lo que menos le interesaba era hacer esto, decir: yo soy de Dios y yo tengo la autoridad y tengo el poder. No, Pablo no le gustaba decir eso. Por lo general, la afirmación de su autoridad era algo que Pablo se abstenía de hacer en su humildad. Era tan humilde Pablo que no se prefería quedarse, ¿no es cierto?, callado, muchas veces recibir los golpes que le daban, ¿no es cierto?, y no hacer aspaviento como sí lo hacían los falsos maestros, ¿no es cierto? Yo soy de Dios, decían, y no había nada que lo comprobara. Amén. Pero sin importar cuánto dijera sobre su autoridad, Pablo jamás sería avergonzado, puesto que tenía la autoridad de la cual hablaba. O sea, Pablo podía decir: yo soy de Dios, yo soy un hombre de Dios. Y Pablo no iba a sufrir vergüenza, porque era verdad lo que él decía. Y Dios lo iba a apoyar, y Dios iba a estar con él. Amén. Entonces, Pablo podía hasta hacer, incluso yo pienso yo, ¿no es cierto?, una demostración, así como lo hacía Elías, como hizo Elías, ¿no es cierto?, cuando decidió fuego y murieron los profetas Baal, ¿no es cierto? Podía hacer una demostración Pablo, y yo sé que Dios lo iba a respaldar, porque ciertamente era un hombre de Dios, ¿no es cierto? Amén. O sea, dice que no iba a pasar vergüenza, diciendo que era de Dios. Nunca sería hallado culpable de hacer un alarde infundado. Amén. El Señor dio a Pablo su autoridad para edificar y fortalecer a la iglesia. Y que hubiera hecho eso mismo en Corinto. Demostraba la autenticidad de su llamado apostólico. Lejos de edificar la iglesia en Corinto, los falsos apóstoles o maestros habían traído confusión, división y embrollos, contiendas, ¿no es cierto? Eso es lo que habían traído los falsos apóstoles, los falsos maestros. Eso habían traído divisiones, Amén. embrollos, confusión. Esto demostraba que su autoridad no venía del Señor, cuyo único propósito es edificar su iglesia, nunca destruirla. Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, y eso es lo que Dios buscaba, siempre edificar su iglesia y no destruirla. Ahí cuando habla con Pedro. Bueno. Mateo 16, 18. Amén. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Amén. Yo edificaré mi iglesia, no es que yo destruiré mi iglesia, ¿cierto? Edificar. Versículo 9 nos dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Amedrentar por cartas. Los apóstoles falsos habían acusado a Pablo de ser un líder abusivo o de tratar de intimidar a los corintios en sus cartas. Sin embargo, la meta de Pablo no fue aterrar a los corintios, sino llevarlos al arrepentimiento. Eso es lo que buscaba Pablo. En un momento Pablo quería ser agresivo con ellos. Si tenía que hacerlo porque no entendían de otra forma. A veces es bueno pegarse un cocorroncito, ¿cierto? Y decir, o pegar a su sacudida y decir, entiende. Porque a veces no se les dice, se les habla, ¿no es cierto? Y entra por aquí, sale por allá, que sí, que ahora sí voy a hacerlo, ahora sí voy a hacerlo, pero finalmente, ¿no es cierto? A veces es bueno una sacudida. A ver. ¿Y por qué lo quería llevar al arrepentimiento y no llevarlo o aterrarlo? Porque lo amaba. Amén. Recuerden que siempre, al final de todo, el amor, ¿no es cierto? Amén. Ve como yo digo, ¿cómo trataban a Pablo? Lo trataban mal, que no venía de parte de Dios, que era falso, que era cobarde, y etcétera, etcétera. Y Pablo lo único que hacía era amarlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿amén? Amén. Versículo 10 nos dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. O sea, no habla bien, tartamudo. Y bueno, la carta, el capítulo 10 más o menos, ese como el digamos, como el centro, ¿no es cierto? El trato que le dan a Pablo, estos falsos apóstoles, falsos maestros, el trato que le dan, ¿no es cierto?, en cuanto a su porte, no tanto su porte físico, sino también su porte, ¿no es cierto?, anterior, porque dice que cómo él va a hacer esto y todo eso, y lo menosprecian a Pablo. Como persistieron en sus intentos de desacreditar a Pablo, los falsos apóstoles afirmaron que, a diferencia de sus cartas duras, a él en persona le faltaba la presencia, el carisma y la personalidad de un verdadero líder, digno de respeto. O sea, decían, a ese Pablo no lo respeten, si no es nada. No tiene carisma, no tiene apoyo, nada bueno podrá salir de Pablo. ¿Quién es Pablo si no se maneja bien en cuanto al habla, no se ve débil, no tiene que comer, y dice que enviado de Dios, pero ¿de dónde? Pero miren a nosotros, decían ellos. Miren a nosotros, miren lo bien que estamos, los paraditos que estamos, rosaditos estamos. Miren, buen ternito, miren. Y eso, hermano, desgraciadamente, ya va a salir un poquito lo predicador, pero muchas veces pasa, no en Yelí Valparaíso, ni para el sur tampoco, para que me lo sigan, sino que para el norte. ¿No hay viaje para el norte, pastor? No. Ya, para el norte, para allá. Pero vienen del norte en noviembre. Ah, ya. Para Europa. En Europa, pasa esas cosas en Europa, ¿no es cierto? Donde muchas veces también vemos a veces la prestancia, tiene el predicador, ¿no es cierto? O llegamos a una iglesia y empezamos a identificar cuál será el pastor y decimos, ahí está el pastor, mira, ahí está el pastor. ¿Ah? Alto, 1,80 m, rubio, ¿no es cierto? Buena camisa, buena corbata, un terno impecable, ¿no es cierto? Reloj de oro, anillo, debe ser el pastor, ¿no? Y a veces nosotros también nos quedamos con eso, ¿no es cierto? Que se nos ayude a sacar estos ojos también, estos ojos carnales. Amén. Y ver también las cosas en la parte espiritual, ¿no es cierto? Ya pasamos al versículo 11. Versículo 11. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que si como somos en la palabra, por carta estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Pablo negó las acusaciones falsas en su contra. No se quedó Pablo diciendo, no, sí, que hablen nomás de mí, no importa, no. Dice, Pablo negó las acusaciones falsas en su contra y afirmó su integridad. Lo que él era en sus cartas también lo era al estar presentes en medio de ellos.
Si fuera necesario, Pablo no dudaría en ejercer la autoridad que Dios le había dado. Amén. Amén. También nosotros tenemos autoridad de parte del Señor también, ¿no es cierto? Gracias, Señor. También tenemos autoridad de parte del Señor. El Señor nos puso ahí con la palabra, ¿no es cierto? No en juicio, no enjuiciar a los demás, sino que tenemos autoridad también, ¿no es cierto?, de ser un hijo de Dios, el cual nosotros podemos plantar en un lugar, predicar su palabra, ¿no es cierto?, con la autoridad de Dios. Dios nos puso en ese lugar. Amén. ¿Eh? 2 Corintios 13:2 nos dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. O sea, Pablo le decía: voy a ir y ya no voy a hacer, ya tranquilito, como si ustedes me quieren ver bravo, bueno, yo me voy a poner bravo entonces. Dice, versículo 12: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaba a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Los falsos apóstoles eran maestros en el arte de promoverse y de recomendarse a sí mismos. Amén. Venga cómo era. Hermanito, venga al culto hoy día porque hoy día predico yo. ¿Ah? Hermanito, hoy día predico yo, así que venga, va a estar bueno. Así ellos se auto, ¿no es cierto?, proclamaban ellos mismos. ¿Existe la gente así? Sí. ¿Sí? De nuestras congregaciones, para Europa. Sí. A ver. Los falsos maestros eran maestros en el arte de promoverse y recomendarse a sí mismos. Pablo se rehusó en compararse con otros o dedicarse a la promoción de su persona. Pablo no era así. ¿Cierto? Pablo no era así. Lo único que le interesaba era lo que el Señor pensara de él. Mire qué lindo. A ver. A Pablo no le importaba lo que los demás dijeran de él o pensaban de él. No. A mí me importa lo que el Señor piense de mí. Y eso también debe ser para cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué sabe con ser el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor líder de la congregación? ¿No es cierto? Para que todos mis hermanos hablen bien de mí y digan: mire, el hermanito, mire, el hermanito, mire el hermanito. El hermanito lo veo con aureola, el hermanito. Pero si Dios tiene una opinión totalmente distinta, Amén. ¿no servirá de algo eso? No servirá de nada. No. ¿No es cierto? Que el Señor le bendiga. En 1 Corintios 4:4 dice: el que me juzga es el Señor. Dice Pablo. Amén. 1 Corintios 4:4. Versículo 13, ya estamos terminando. Sí, estamos bien. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No nos gloriamos desmedidamente. A diferencia de los falsos apóstoles, que eran orgullosos, arrogantes y jactanciosos, como eran ellos, los calificativos que tenían ellos, Pablo se abstuvo de decir algo sobre sí mismo o su ministerio que no fuera verdadero o dado por Dios. O sea, todo lo que Pablo hablaba era lo que Dios le había entregado. ¿Cierto? Pablo no se salía de ese marco, de ese margen. No decía: es que yo fui para tal lugar y hice tal cosa, y que yo recibí estas cosas y yo hice esto otro. Si no venía de parte de Dios, Pablo no decía nada. Es que yo fui a las tribus que estaban ahí y yo les prediqué. Y me gané tantas personas para el Señor. ¿No es cierto? Y hice esto, hice todo otro. Pablo rehusaba hacer esas cosas. No le gustaba a Pablo. ¿No es cierto? El criterio de Pablo para evaluarse era su grado de obediencia al llamado de Dios para su vida. Él no se comparaba con los demás. Versículo 13 también dice: conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Pablo se contentaba con quedarse dentro de los límites del ministerio que Dios le había dado y que consistía en ser el apóstol a los gentiles. ¿Qué significa esto? Conforme a la regla de que Dios nos ha dado por medida. Muchas veces pasa, a Pablo no le pasaba, ¿cierto? Pero muchas veces a nosotros sí nos pasa, que nosotros decimos: mira, la iglesia que está allá que está acá en Mariposa, una iglesia que está recién empezando, así que yo le voy a entregar cobertura a esa iglesia. Yo voy a ir a esa iglesia y voy a hablar con el pastor para yo predicar a esa iglesia, porque a lo mejor seguramente falta el predicador. No, Dios no me mandó a esa, ¿no es cierto?,
a ese lugar, a esa medida. Eso no es para mí. Dios levantará un predicador en ese lugar, ¿no es cierto? Dios entregará la cobertura de él, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuál es mi medida? Mi medida ahora es estar en Yepi. En Yepi del Paraíso estamos nosotros, ¿no es cierto? La medida que tiene el hermano que predica en la calle, esa es su medida también. Que puede avanzar, que puede seguir creciendo, sí, obviamente que sí, siempre y cuando Dios le entregue también esos dones o esos talentos también, ¿no es cierto? Pero yo no puedo decir, y ahora que me sé todo el libro de 1 y 2 Corintios, estudiado con la hermanita Denis, como lo sabemos todos los libros de la hermanita Denis, entonces nosotros dos, lo vamos a decirle al pastor, si nosotros dos lo vamos a presentar, ¿no es cierto?, el día sábado, porque yo tengo entendido que aquí en Cordillera hay culto los días sábados de arriba. Entonces, hermanita Denis, nosotros dos vamos a ir para allá y vamos a ir a entregar esta enseñanza. Nosotros no es nuestra medida, nosotros no nos llamó a eso, nosotros no lo puso ahí, ¿no es cierto? Nos mandó el Señor a seguir estudiando para poder seguir entregando, ¿no es cierto?, conforme a lo que hemos recibido, que por gracia hemos recibido. Esa es nuestra medida, ahí estamos nosotros. El Señor levantará predicadores allá, levantará, ¿no es cierto?, maestros, levantará, ¿no es cierto?, hermanos que puedan ir y enseñar también, así como también lo hizo y se levantaron hermanos, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros. Amén. Sí, Señor. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué voy a esto? Porque muchas veces queremos abarcar más y queremos abarcar cosas que a nosotros no que no nos interese, si igual nos interesa que el Evangelio se expande y todo, ¿no es cierto? Pero a veces queremos abarcar cosas que nosotros no estamos designados por Dios para hacer eso. ¿Me entiendes? Y eso pasa muchas veces que hay hermanos que se saben 2 o 3 versículos, me estoy poniendo severo como Pablo, ¿no? Se me está pegando de Pablo, ¿sí? Saber 2 o 3 versículos y ya puedo ir a predicar a otra iglesia y voy a predicar a otra iglesia y estoy en otro lado también entregando y partiendo enseñanza y doctrina incluso. No, Dios no nos llamó a eso, Dios nos entregó una medida a nosotros. Y nosotros tenemos que estar contentos dentro de esa medida que Dios nos ha entregado. Y si Dios nos quiere ensanchar, bueno, el Señor nos tocará nuestro corazón, nos hablará del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nos dirá, ustedes vayan para allá y nosotros iremos para allá diciendo adiós, ¿no es cierto? Pero no porque yo tengo esto, ya me sé en 2 Corintios, el capítulo 10, y voy a ir para todos lados en el capítulo 10. No, el Señor no me llamó a eso. Bueno, eso es lo que Pablo dice, para que lo vayamos entendiendo. Conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida. Pablo se encontraba con que se contentaba con quedarse dentro de los límites del ministerio que Dios le había dejado, que consistía en ser el apóstol de los gentiles. Ese era el ministerio que Pablo tenía, ¿no es cierto? Y con eso Pablo se contentaba. Amén. 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 Y ahí tenemos, voy a dar la cita por si después todo esto queda grabado, Romanos 1.5, Romanos 11.13, 1 Timoteo 2.7 y 2 Timoteo 1.11, donde ahí dice que era apóstol de los gentiles, ¿no es cierto? Y más o menos él va hablando todo lo que tenía que ver con su ministerio, hasta donde llega esos límites de su ministerio. El apóstol demostró una vez más su humildad al rehusar jactarse de sus propios logros y prefirió hablar solo de lo que Cristo había hecho por medio de él. O sea, que Cristo conmigo, eso es lo que yo hablo. Amén. Amén. Versículo 15. Engrandecidos conforme a nuestra regla. Capítulo 15 nos dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Engrandecidos conforme a nuestra regla. Al quedar resuelta la crisis en Corintios, y tras fortalecerse la fe en Corintios, Pablo expandería su ministerio a nuevas áreas con la ayuda de ellos. Pablo se iba a expandir porque era lo que Dios le había mandado a los gentiles, y Pablo tenía que seguir con esa tarea, ¿no es cierto?, de ser el apóstol de los gentiles, de fundar la iglesia entre medio de los gentiles, ¿no es cierto? Pero Pablo decía, pero ahora Corintios, que ustedes ya son fortalecidos, que ustedes se arrepintieron de hacer lo malo, que ustedes ahora son colaboradores, que ustedes andan en amor, que ustedes no se andan peleando por los dones de hablar en lengua, ni que yo soy mejor que este otro, y que ustedes ya van a dejar atrás los falsos maestros, y ustedes creen que yo soy de Cristo y que el Señor me mandó. Entonces ahora yo voy a seguir fundando iglesia, y voy a seguir predicando y siendo apóstol de los gentiles, pero no solo, sino con la ayuda de ustedes. Amén. O sea, puedo contar con ustedes, finalmente, lo que Pablo dice. Amén. Qué bonito, ¿no es cierto? Amén. Y por último, el versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios Alaba. alaba. La autorrecomendación
y los elogios propios carecen de relevancia y son una necedad. Amén. La única alabanza que cuenta y es verdadera proviene de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo único que vale. Yo no voy a autorrecomendarme ni elogiarme yo mismo. ¿No es cierto? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué dirán los demás? Y yo me acuerdo una vez, una historia que contaron que había una mujer que lavaba la ropa. Y lavaba la ropa blanca y le quedaba bien blanca la ropa, bien blanca la ropa. Y ella se jactaba de eso. Miren que me queda blanca la ropa que lavo. Y la colgaba ahí, blanca la ropa, blanca la ropa. Y se jactaba y estaba contenta y le decía a todos que mira cómo me queda la ropa. Pero un día dejó la ropa colgada y ese día nevó y cayó la nieve. Y ahí se dio cuenta que su ropa blanca no era tan blanca como ella pensaba, comparada con la nieve. ¿No es cierto? Lo mismo pasa a nosotros. A veces nos jactamos de lo que nosotros. Mira, yo soy mejor que el hermano. Mira, yo soy mejor que la hermana. Pero Dios no mandó a compararnos ni con el hermano, ni con el pastor, ni con la hermana. Sino que Jesús. Solo a Jesús tenemos que mirar. Amén. No, que yo soy un predicador y yo voy por las plazas y... Bueno, Jesús le dijo a Mateo, dijo, Leví, levántate y sígueme. Dice la Escritura que al instante se paró y lo siguió. El mejor evangelista. ¿No es cierto? No, que yo hago sanidad y hay uno que anda soplando y tira aire, no sé si lo ha visto por ahí, que me ha ciertas veces, me da una gana de mandar un comentario. Esos que salen ahora, que uno se meten a internet y salen al tiro. Y también, pues, ¿con qué se compara él? Ah, no, que yo soplo y la persona sale, y salen los demonios y soplo. Señor. ¿Con qué se compara? Qué terrible, mi Dios. Bendito sea el nombre del Gente que Señor. cae en eso. Amén. Amén. Amén, sí. El Señor Jesús ni siquiera cuando fue a ese que está al galareno, ni siquiera que está endemoniado, ni siquiera dijo nada, con la pura presencia. El Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahí esos espíritus malos, ¿no es cierto? Miraron, esos demonios miraron y dijeron, y temblaron. ¿Y por qué vienes antes de tiempo? A atormentarnos, al tiro. Jesús no dijo nada. Jesús llegó, miró, y al tiro ellos se asustaron y se fueron después, pidieron irse a los gatos, ¿no es cierto?, de cerdo. Amén. Así que, ¿con qué nos comparamos nosotros? Que el Señor les bendiga, amén. Amén. La única alabanza que cuenta y es verdadera proviene de Dios. Qué lindo cuando el Señor dice, cuando entramos hoy en la noche y el Señor dice, descansa. Amén. Cuando la hermana venía entrega la enseñanza de 1 Corintios, ¿no es cierto? Después llega a su camita a acostarse y pone la cabeza en la almohada y el Señor le dice, descansa, Denise. Ojalá. ¿Cierto? Dios mío. Muy Señor, lindo me la enseñanza que ayude. entregaste hoy día. Entonces, ¿quién nos está alabando a uno? El Señor. Lo mismo Amén. yo cuando descanso, cuando descansa aquel que predicó ese día, el día domingo, o cuando descansa, ¿no es cierto?, aquel que entregó un mensaje, aquel que hizo el devocional, ¿no es cierto? Amén. Y lo hacemos de corazón, y el Señor, y es glorificado, y cuando entramos hoy en la noche, el Señor nos hace una caricia y nos dice, muy bien, qué lindo, ¿cierto? ¿Quién es usted? ¿Que el Señor le haga así? Muy bien, o que le haga así un hermano. Yo prefiero mil veces al Señor. Amén. Igual agradezco a los hermanos cuando dicen muchas gracias y todo, muy bien, porque eso también uno lo levanta y dice, voy por buen camino y qué bueno que el Señor lo haya, y de cierta forma uno también tiene, gracias al Señor, uno tiene también la madurez para poder recibir también, ¿cierto? Amén. Porque para eso también hay que tener madurez, porque si no el ego a uno se lo lleva, ¿no es cierto? Sí. Pero mucho más importante cuando el Señor nos encuentra y nos aprueba, amén. Amén. Que se los bendiga. Bueno, hasta ahí tengo yo, hasta el capítulo 18. Mi Biblia tiene hasta el capítulo 18. No sé si la suya tendrá más capítulos. Si no, llegamos hasta acá Sí. con este estudio. Y no sé si alguna pregunta no es muy difícil que quieran hacer. Y si es difícil, ya la estará contestando el pastor, ¿no es cierto? Si es una pregunta muy difícil. Si no hay nada, la hermana Denise estará haciendo la invitación entonces, porque ahora le viene el capítulo 11, que sigue Pablo todavía está medio enojado Pablo, y va aumentando, hermano. No sé cómo llegar al capítulo 13, Sí. ¿no es cierto? Pero, así que la hermana Denise tiene el pase ahí para que haga la invitación, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo los invito el próximo miércoles a las 8, si Dios así lo permite,
para que continuemos con la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, me toca. Viene largo, también viene Pablo, sigue ahí enojado, sigue con sus palabras ahí, o como dice el hermano, medias con sarcasmo. Así que quedan invitados, mi hermano, al próximo capítulo, el 11 de segunda carta a los Corintios, para el próximo miércoles a las 8.